un saludo especial para Laura, para Juan Carlos. Vamos a arrancar viendo algo que yo creo que les va a llamar mucho la atención y es el servidor público moderno y sus características. Y entonces aquí cuando empezamos a hablar de servidor público y de la modernidad y de todo lo que queremos, pues en Colombia todo está establecido por la ley y arrancamos que el servidor público moderno, perdón, el servidor público como tal, está definido en la Constitución en su artículo 123 y si ustedes van a ver, ahí está y dice que son servidores públicos, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados, trabajadores del Estado y de todas sus entidades descentralizadas. Entonces, digamos que ahí ya la ley nos dice, está establecido que es un servidor público y esos ya son los parámetros y así. ¿Y qué implica ser servidor público? Entonces, implica el servidor público es una persona que brinda el servicio de utilidad social y que trabaja en todas las entidades públicas para los ciudadanos. Y aquí arrancamos a tener cosas importantes para que ustedes se vayan llevando en su cabeza. La primera es que la razón de ser del Estado son los ciudadanos. Y entonces el enfoque de un servidor público es servirle a esos ciudadanos. Y por ahí ustedes se van dando cuenta hacia dónde voy, porque todo está establecido por la ley, de acuerdo. ¿Y yo qué clase de servidor público quiero ser? Ese es el punto más importante. Porque es que si yo quiero ser el servidor público apegado a la norma, que no me salgo de ese concepto duro y rígido, pues ahí es donde yo quiero saber qué servidor público quiere ser usted. Usted que está allá al otro lado viéndonos y escuchándonos, ¿qué servidor público quiere ser? ¿Cómo se quiere comportar? ¿A dónde quiere llegar? Yo, por ejemplo, soy un servidor público desde hace bastantes años y les digo que yo soy un servidor público que me gusta ser cercano con las personas, que me gusta ayudar a más no poder, que me gusta colaborar, que cuando veo una persona que llega a mi entidad, quiero acercarme y hacerlo sentir tranquilo, porque muchas personas llegan a una entidad pública prevenidas, muchas personas llegan a una entidad pública, uy, este señor que me va a atender tiene cara de mal geniado, de pronto sí, pero soy buena gente y entonces ustedes me van a mirar y no, pues esperé a ver y entonces hay que saludarlos con alegría, hay que hablar con entusiasmo, en qué le puedo servir y ese servidor público que yo soy es el que me quiero encontrar, porque cuando yo voy a una entidad pública quiero ver a alguien que me atienda y que quiera solucionar mis inconvenientes o quiero romper esa percepción que existe de que llego a una entidad pública, uy, no, me toca ir a hacer un trámite, qué dolor de cabeza, qué tortura, y lo que nosotros queremos es cambiar esa imagen. Y los invito a que ustedes, cuando sean o los que son servidor público, luchen por cambiar esa imagen de ese servidor público. Yo soy un servidor público diferente, no soy el servidor público que la gente piensa que son. Ahora los servidores públicos estamos cambiando. Queremos ser personas diferentes, somos personas trabajadoras, no nos pueden enmarcar en unos conceptos de los cuales el servidor público moderno no lo es. Entonces, mi invitación es, y poco a poco vamos a seguir hablando, para que ustedes se propongan ser los servidores públicos que queremos ser, los que nos queremos encontrar. Acuérdense que como servidores públicos también somos ciudadanos y nosotros vivimos en un barrio, usamos transporte público o estamos sometidos a las leyes y entonces ese es el servidor público que debemos pensar ser. Y aquí vamos a ir viendo un poco más adelante esto que les estoy contando. Bueno, como todo está, y yo insisto en que todo está establecido por la ley y todo ya está dicho. Y entonces aquí es importante contarles un poquito del decreto 815 de 2008 en donde se establecen técnicamente y jurídicamente las las competencias que deben tener todos los servidores públicos. Y esto es importante para que ustedes lo tengan en esos procesos de contratación, en esos procesos de selección a los que se enfrentan. Y entonces ahí hay competencias que son transversales para todos los cargos, hay competencias que son para el cargo directivo y hay competencias que son para profesionales, para técnicos y más adelante empezamos a ver toda esta mezcla de competencias que va llegando para cada uno.
Hay, por ejemplo, directivos con personal a cargo, profesionales con personal a cargo, y ahí sucesivamente ustedes van viendo cómo se van mezclando todas esas competencias y hay un gran cuadro que ahora más adelante lo vamos a ver en donde se resume. Entonces, hay competencias de estudio y experiencia del empleo, que son esos filtros que les aparecen a ustedes y que son filtros de esos procesos y entonces ustedes se presentan a un proceso de selección con una entidad del Estado y se encuentran lo primero es con un primer filtro en donde en ese filtro dicen, bueno, usted aplica o no aplica, tiene la experiencia o no tiene la experiencia, y después van saliendo competencias funcionales del empleo y las competencias comportamentales. Aquí más adelante, Sistema Sempro les va a dar esa información, vamos a tener capacitaciones mucho más a fondo de estos temas, pero sí es importante que ustedes como servidor público vean que hay dos puntos de vista, un punto de vista muy legal y muy estratégico que desde luego hay que respetarlo, seguirlo y adecuarnos, y otro punto de vista que es también el humano, el que yo quiero ser y a donde le apunto a llegar a ser. Desde luego que con esas competencias, aquí hay un cuadrito en donde ustedes pueden ver un poco de las competencias que tengo que desarrollar. Entonces, el profesional directivo, entonces debe tener una visión estratégica, porque es que acuérdense que la empresa pública como la empresa privada tienen una visión estratégica y yo debo saber hacia dónde voy, cómo debo enfocar las políticas que debe tener mi entidad, cómo debo enfocar esos lineamientos, debo ser un líder si quiero ser directivo, debo tener una vocación de planeación, debo tomar decisiones, debo tener un pensamiento sistemático, digamos que todas estas son competencias de un líder. Asimismo, un asesor también debe tener sus competencias, conocimientos técnicos. Recuerden que un asesor es el soporte técnico de esos directivos para que ellos puedan tomar las mejores decisiones. Los profesionales son los que están al frente de muchas tareas y todas estas competencias se pueden unir y hay competencias comunes para todos. Entonces, recuerden que hay muchas competencias que así sea yo técnico, pueden cruzar con un nivel directivo y así sucesivamente. Entonces debo estar preparado, debo seguirme formándome para poder llegar a cumplir todos esos requisitos a los cuales yo quiero llegar. Bueno, así como también hay una ley, que es la ley 1952 de 2019. Y aquí nosotros empezamos a ver que si yo quiero ser un servidor público ideal, correcto, moderno, también debo tener conocimiento de todo ese código disciplinario en donde se establecen qué es una falta disciplinaria, en donde se establece cuáles son mis derechos, mis deberes, mis prohibiciones, mis inhabilidades, mis impedimentos. Ojo con todo esto, porque nosotros debemos saber qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cómo podemos hacerlo. Entonces, aquí hay casos muy importantes y ejemplos muy bonitos, y es que si yo soy un servidor público correcto, y no cometo ninguna falta disciplinaria porque me las conozco y además aquí digamos que hay servidores públicos que ustedes lo han escuchado mucho, que pueden pecar por acción o por omisión y entonces hay peculados técnicos, hay peculados de diferentes tipos y ustedes deben de saber qué son sus derechos, cuáles son sus deberes y hasta dónde pueden llegar. Importantísimo y un recomendado para todos ustedes que estén muy pendientes de esta ley y que se la aprendan, porque esto es algo que les va a marcar su futuro como servidores públicos. Acuérdense, importantísimo esa parte de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades, conflictos de interés. Todo esto ustedes deben de saberlo, porque a veces no necesariamente los servidores públicos obran de mala fe. Y esto sí se los puedo decir. Muchas veces hay errores técnicos que se cometen y esos errores técnicos, pues si bien están cometiendo una falta, que puede ser, acuérdese que existen faltas graves, faltas gravísimas y faltas leves, y entonces yo puedo caer en una de ellas, debo estar preparado y debo tener el conocimiento para evitar esta clase de errores. Recomendado para que lo analicen, lo lean, lo consulten y sigan con Sistema Sempro aprendiendo mucho más acerca de todos estos temas. Bueno,
Ahora sí vamos entrando en materia y es servidores públicos modernos. Y entonces aquí es donde vuelvo y les digo, muchos ciudadanos definen al servidor público como el malgeniado, como el que no le pone cuidado, el malacaroso, el burócrata profesional, y entonces, pues resulta que sí, sí los hay, y los hay no solo en el Estado, sino en todas las entidades y en todas las empresas, pero ahí es donde entramos nosotros, y ahí es donde nosotros decimos qué servidor público yo quiero ser, cómo quiero que me vean y cómo quiero que me vean mis compañeros, los ciudadanos, y cómo quiero que hablen los ciudadanos de estos servidores públicos. Porque es que yo les digo, a mí, Andrés Cuenca, me duele mucho y me duele en el corazón que digan, ah, es que usted es servidor público, no. Y entonces empiecen a hablar de los servidores públicos y me duele, porque yo realmente trato y trabajo todos los días para cambiar esa imagen de los servidores públicos. Y voy por todo el país, vamos por todas las regiones de Colombia nosotros, capacitando, formando, enseñándole a sus servidores públicos todas estas características de cómo deben ser. Y a eso es donde nosotros le apuntamos y ese granito de arena quiero dejarles a ustedes. Quiero que ustedes piensen si ustedes son los burócratas profesionales o ustedes son los servidores públicos que van a ayudar, que van a incentivar, que van a procurar que ese ciudadano que llega a su entidad, que ese ciudadano que ustedes van a atender, salga hablando bien de la entidad, salga contento, que no sea una tortura, que no piense que es una tortura hacer un trámite. Esa es la invitación que quiero dejarles. Bueno, ahora, ¿cómo definen los servidores? ¿Cómo se definen los servidores públicos modernos? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar a mirar muchas cosas, porque los servidores públicos modernos deben ser personas que tengan afinidad, que tengan vocación, que sepan que vivimos en sociedad y que la razón de ser el Estado son los ciudadanos y como la razón de ser del Estado son los ciudadanos, nosotros debemos aprender cómo es el manejo. Ustedes se imaginan antes de la Constitución de 1991, que fue cuando se empezó a hablar de servicio al ciudadano, ¿cómo era el servicio antes? Ese mal nombre de los servidores públicos que fue ganado hace muchos años y que nosotros cambiamos y vamos a cambiar más la imagen de ese servidor público. ¿Por qué se ganó esa fama? ¿Qué pasó? Y era que ahí es donde ustedes tienen que pensar, yo quiero ser un servidor público con vocación de servicio. Sí, quiero ser un servidor público que ayude a la comunidad. Quiero ser un servidor público que mejore esa imagen del servicio público. Quiero ser un servidor público que mejore la imagen de mi entidad. Quiero ser un servidor público que pienso en cómo puedo ayudar a ese ciudadano. Quiero ser un servidor público que cuando llegue un ciudadano a la entidad le muestre mi mejor cara, lo atienda de la mejor forma, así haya tenido un mal día, pero quiero ser ese servidor público que reconoce y que el ciudadano quiere ver en mí. Hay algo que viene también aquí al lugar y es cómo hacemos para que los servidores públicos, y ustedes piénsenlo, para que ustedes como servidores públicos puedan tener un trato igualitario. Hay personas de todos los tipos, de todas las características, de todas las lenguas que van a llegar a ustedes como servidores públicos. Y yo debo ser capaz de poder hablar con una persona de diferente religión, de diferente color, de diferente tamaño, con características especiales, rasgos diferentes. Hay personas que hablan diferente a nosotros. En algunos lugares de nuestro país hablan de una forma diferente a como hablamos en Bogotá, otras en el Tolima, otras en La Guajira, otras en la costa, en Nariño, y debo ser respetuoso. Debo tener calidad humana para poder atender a ese ciudadano. El servidor público moderno tiene empatía y esto es lo más bonito que ustedes pueden ver. Y es que un servidor público debe ponerse en los zapatos de los demás. Porque es que yo como servidor público no es que esté en un pedestal, no.
yo también soy ciudadano y en algún momento voy a ser ciudadano. Y es importante que uno pueda ver en esa persona que va llegando a atender a su hermano, a su mamá, a su papá, y uno puede decir, venga, ¿cómo le puedo ayudar a esta persona? Y ponerse en los zapatos de los demás es un gran ejercicio. Acuérdense que cuando uno llega a una ventanilla y uno llega tímido, uno llega con miedo, con expectativa de qué va a pasar. Y si yo recibo bien a un ciudadano, pues él va a estar más tranquilo. Le voy a quitar esa rigidez que llega porque él llega prevenido a cómo me van a atender, qué va a pasar. Eso debemos eliminarlo. Ahora, un servidor público moderno tiene una conciencia social y esto también es fundamental. O sea, yo debo ser consciente de la crisis ambiental por la que pasa el mundo, de la violencia en la que vive Colombia, debo estar pendiente de la desigualdad, de la pobreza. Alguien puede llegar a mi ventanilla y es una persona que no se ha bañado porque no tiene recursos, que no ha comido, y nosotros debemos ser conscientes y debemos ser empáticos con esas personas, debemos tener esa conciencia social para poder atender a las personas con cariño y con sobre todo la mentalidad de poder solucionar esos requerimientos especiales que tienen las personas. El servidor público debe poseer principios éticos y criterio. Yo debo ser capaz y los ciudadanos no deben confundir mi amabilidad con que yo quiero que me den algo especial o que me den dinero por hacer mi trabajo. No, el servidor público debe tener ese principio ético de querer ayudar a todo el mundo, pero también de no esperar nada a cambio, porque es que ese es nuestro trabajo y a eso le enfocamos. Entonces, debemos tener todas esas características. Esto es muy importante y viene muy al caso de lo que están ustedes acá. Debemos ser servidores públicos que queremos seguir capacitándonos, que queremos seguir mejorando, no solo por mejorar el cargo, no solo por mejorar nuestro nivel de ingresos, sino queremos ser servidor públicos con vocación de aprendizaje, que queremos mejorar, que queremos aprender, que queremos progresar. Y esto es importante no solo para el Estado, sino para cualquier empresa en la que nosotros trabajemos. Hay que desarrollar el trabajo en equipo y el liderazgo. Debemos ser unos líderes en todo lo que hagamos, trabajar con amor, con cariño, pero sobre todo tener buenas relaciones humanas con nuestros compañeros de trabajo y con los ciudadanos que estamos atendiendo. No se les olvide que todo esto es muy importante para que ustedes sean empáticos y puedan desempeñarse muy bien. Hay que, desde luego, ser responsable con el cargo y con la misión de lo que yo quiero ser como servidor público. No se les olvide que todo esto es fundamental. Aprender las nuevas tecnologías es fundamental. Yo no me puedo atrasar. Si van a implementar un nuevo sistema de erradicación, yo tengo que estar preparado y poderlo recibir. Si van a implementar una mejora en los procesos, yo tengo que estudiarme todo esto para no quedarme. Yo tengo que ser un servidor público que siga adelante y que quiera aprender. Miren, aquí hay otro tema muy chévere y es, el servidor público debe conocer la historia del país. No debe repetir los errores pasados, sobre todo los de nivel asesor, profesional, directivo. Deben saber cuáles fueron los proyectos exitosos, cuáles fueron los proyectos que no han sido tan exitosos. No cometer esos errores que ya han cometido las personas que han trabajado en el servicio público. Fundamental para ustedes y fundamental que indaguen un poco sobre los errores que han cometido para no volverlos a cometer. Bueno, y finalmente, necesitamos servidores públicos que amen este país y que se comprometan con un mejor país, que se comprometan con cambiar esa imagen del servicio público para que todo este Estado y todos los ciudadanos cambien esa imagen que tenemos de los servidores públicos. Déjennos ahí sus comentarios y déjennos saber qué clase de servidor público quieren ser y a dónde quieren llegar y qué pretenden con ese trabajo en el servicio público. Muchas gracias y seguimos aquí trabajando para ustedes y para que ustedes conozcan y aprendan sobre este servicio público. Laura. Perfecto, perfecto. Así es, Andrés. Las entidades se construyen con servidores públicos y los servidores públicos modernos serán la nueva base para construir el nuevo país que queremos. Un país en paz, un país pluralista que reconoce la diferencia y a partir de ello también celebra y construye
esos nuevos tejidos de paz. Quiero hacerle la pregunta para que también nos la puedan responder por el chat de YouTube y es, ¿cuál es el propósito que ustedes tienen para ingresar al Estado colombiano? ¿Por qué quieren ser servidores públicos? Me lo pueden dejar por medio del chat de YouTube. Mientras tanto, voy a leer algunos comentarios que nos han hecho por medio de nuestro chat. Dice Steffi, soy una servidora enfocada en la ciudadanía, eficiente, eficaz, con un sentido de la empatía y enfoque en nuevas formas de hacer las cosas. Dice Aurelicia Palacios, yo tengo 35 años y no he tenido la oportunidad de laborar como profesional y quiero tener una estabilidad laboral. José Luis dice, el servidor público es eso, lo que su título dice, servidores de los demás. A eso nos debemos, esa es nuestra misión. Estos son algunos de los comentarios que han dejado. Si tienen algún otro comentario, alguna otra historia que quisieran compartir, nos la pueden dejar hacer saber por el medio del chat de YouTube o por nuestras redes sociales. Para continuar con el siguiente espacio,